no hay duda que cuando los números nos dan de no en la casa, uno inmediatamente tiene que tratar de procurar rápidamente revertir la situación. Muchos tienen gastos y a veces apuntan más que a reducir gastos, a tratar de procurar infructuosamente mejorar los ingresos, y a veces el error muy común es contraer deudas, contraer préstamos que finalmente se vuelven un problema inmenso en una casa. ¿Cómo se elabora un presupuesto? Esto es una orientación, no es algo que no pueda de pronto experimentar una modificación en algunos aspectos, porque a veces hay que mirar también, el tipo de ingresos o la clase de ingresos que tiene cada uno. Siempre es bueno identificar y establecer el nivel de vida que tiene uno. A veces no es muy grato, tal vez no es muy lindo decir, bueno, mi nivel de vida estoy en la clase baja, o clase media, o clase alta. Pero es importante tener cierta conciencia de cómo es mi nivel de vida. Y por los ingresos que tengo, por la actividad o el trabajo que tengo. Y de todas formas, estemos en el nivel que estemos, nosotros necesitamos tener un presupuesto. Interesante lo que preguntaba Cristian, qué es lo que Dios aprueba, qué es lo que Dios quiere, porque conozco casos que hay gente que gana muchísimo y que gane muchísimo y le sobre y tenga una vida cómoda en todos los aspectos, no significa que sea un buen administrador. En una oportunidad, no hacía mucho tiempo que me había convertido, se trató con un hermano una situación en donde nosotros admirábamos al hermano por la prolijidad económica, porque entendíamos que ganaba poquísimo y que hacía maravillas con lo que ganaba y que más o menos tenía todo bajo control y todo bien, todo en orden. Y resulta que después de un tiempo y a través de una situación que se produjo ahí en la familia, nos dimos cuenta que ganaba muchísimo y malgastaba lo que ganaba y prácticamente sobrevivía con lo que ganaban, porque estaban tan desordenadamente. A mí eso me llamó tanto la atención, porque incluso cuando me entero del ingreso que tenía en el trabajo no podía creer, ¿no? Entonces, el presupuesto tenemos que hacerlo, es fundamental para la buena marcha de la vida, de la familia, del matrimonio, de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos? Primero hacemos una columna con los gastos fijos. Los gastos fijos son aquellos que todos los meses
los tengo que tener, puede ser semanal también, pero que los tengo periódicamente presente, que sí o sí tengo que cumplir. Nosotros arrancaríamos, lo primero que yo separaría en estos gastos fijos son los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué razón? Hay algo que está fuera de mi administración. Es decir, porque yo tengo que administrar lo que Dios me concede la administración. Pero hay cosas que las recibo, pero no son mías y tienen que quedar fuera de la administración. El diezmo es la 10ª parte de mi ganancia, de mis ingresos, como ganancia. Si es un sueldo, es lo que yo percibo como sueldo. Si es el trabajo particular, personal, independiente, es la ganancia que yo recibo mensualmente. Ahora, vuelvo a lo primero que hablé, fe y obediencia. Nosotros estamos acá porque somos resultado de la gracia de Dios. Nosotros estamos aquí porque, mereciendo la muerte, estamos vivos porque Cristo ocupó nuestro lugar y nos dio vida juntamente con Él, y vivimos porque estamos en Él, por eso por Él vivimos. Cuando aquellos discípulos fueron llenos del Espíritu, por eso la necesidad de la llenura del Espíritu y tener esta experiencia y permanentemente trabajar por mantener esta viva experiencia con el Espíritu es esencial, porque después de Pentecostés hubo algo que experimentaron aquellos discípulos que fue algo maravilloso. Se dieron cuenta, entre otras cosas, que nada de lo que poseían eran de ellos. Todo era de Dios, todo era del Señor. A mí siempre la pregunta de cajón cuando alguien iba al escritorio, digo, uy, ¿ustedes pagan el diezmo? Dice, porque tienen la obligación. Digo, mirá, nosotros entendimos que todo es del Señor, que a Dios hay que darle todo. ¿Cómo que todo? Sí, todo. Y todo es todo, porque todo es de Dios, todo es propiedad de Dios. Así que, ya lo descolocaba un poquitito, porque lo que querían saber si estábamos obligados a diezmar o no. Entonces quedaban desconcertados. Y bueno, ahí siempre se entablaba esta relación, y siempre podía exponer con claridad lo que quiere Dios, porque el hombre natural, el que no conoce a Dios, y aún el que muchas veces se congrega, pero no anda ni vive por el Espíritu, no tiene esta claridad y ve muchas cosas como una obligación, y para nosotros son un beneficio. Porque hasta aquel que muchas veces trata de encontrarle la lógica, la explicación, o le parece mucho el diezmo, paga en otras cosas un porcentaje mucho más alto que lo que es un diezmo. Pero esto está en la órbita del ser, del corazón. Nosotros no tenemos en el Nuevo Testamento una obligación legal de diezmar. Sabemos que los diezmos están desde antes de la ley de Moisés. Abraham, Jacob dieron sus diezmos. Después se estableció como ya todo dentro de un esquema legal entre los judíos, pero cuando vino el Espíritu Santo hubo una revelación
tan impresionante del valor de la persona de Cristo, que se dieron cuenta que podían ser únicamente instrumentos, herramientas en las manos del Señor y siervos, y nada más que eso. Ahora, los diezmos vienen a ser como un piso, digamos, que necesitamos primeramente que nada apartar para el Señor, porque está fuera de la órbita de nuestra administración. Es decir, yo recibo el ingreso y lo primero que tengo que hacer es apartar ese 10%. ¿Para transmitirlo a quién? Y en la iglesia, entregarlos a la iglesia, y ahí en la iglesia hay diáconos, hay administradores, porque esto, el destino de los diezmos, es para los obreros del Señor, para la ayuda de necesitados, de la cobertura de las necesidades reales de los hermanos de la comunidad. Ahora también están las ofrendas. Es decir, acá tenemos también algo más que es lo que mide y determina, digamos, la actitud de nuestro corazón. Porque la ofrenda nosotros la damos de lo que administramos. Esto está en nuestra administración. Y el Señor quiere que nosotros seamos desprendidos y seamos generosos. Y antes que nada, nosotros también separamos un monto que el destino va a ser la ayuda a los necesitados, el servicio a la iglesia, a los hermanos, en distintas maneras, porque pueden haber distintas maneras o formas de ayudar y de asistir a nuestros hermanos. Yo les voy a compartir simplemente, respecto, creo que lo de los diezmos se entiende, lo de las ofrendas, algunas cosas que a mí me han llamado la atención y que procuramos llevarla a la práctica en 33 y que cada vez a mí me han generado una mayor comprensión del valor que le da Dios a nuestras ofrendas. Por eso vamos a aprovechar a leer 1 Corintios 16, del 1 al 9. Bien. Dice la palabra: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Qué conclusión sacamos aquí con la lectura de este versículo? Que había algo ordenado, ¿o no? De la manera que lo hicimos en Montevideo, que lo ordené para Montevideo, ustedes háganlo acá. Acá el apóstol está metiendo orden, ¿no?
en esta práctica, en este servicio. Hagan ustedes, es decir, no es una sugerencia. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Digo, pues si no escucho nada, pues capaz que, ¿no? Ustedes hagan, es decir, tienen que hacer así. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana, aparte algo. ¿Algo que es? Puede ser poco, puede ser mucho, es algo. Tengo esta responsabilidad de apartar algo según haya prosperado. ¿Anduvieron bien mis cosas? ¿Anduvieron bien mis negocios? ¿Anduvieron bien mis ingresos? Pongo más. ¿Fue mínimo lo que tuvo? Pongo un poquitito, pero tengo que apartar algo. Apartar algo. Esto también apela a la fe. Yo obedezco, y cuando yo obedezco también le estoy dando lugar a la fe. Pero, porque es evidente que el domingo guardo lo que voy a usar en la semana, porque es el primer día, y antes del presupuesto, para mí, me imagino lo que digo. Y sí, porque aparte, por eso es la necesidad que tenemos de una evaluación periódica, porque yo necesito esta evaluación, incluso para saber lo que cuento y con lo que no cuento, para todo lo que tengo presupuestado, todo lo que tengo dentro del presupuesto. Y dice guardándolo. Así que, primer día de la semana, aparto algo y lo guardo. Para mí yo descubrí acá que también, después que yo lo aparté y lo guardé, eso está fuera de mi administración. Ya no cuenta más. Es decir, ya no es algo, no, tengo esto acá, lo voy a sacar, ahora lo voy a usar para... No. Yo ya... Para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Bueno, después habla Pablo de la distribución. Lo que yo les quería simplemente comentar, digamos, de estos versículos es el aspecto práctico de tomar algo, apartarlo y guardarlo. ¿Está claro? Ahora vamos a mirar en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7. 2 Corintios, en el 6, ya arranca diciendo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. El ofrendar es una expresión de amor al Señor. Es un acto de adoración, no sé cómo expresarlo, ¿no? Es un acto de adoración. Si mi corazón está en el Señor y yo aprecio el valor de todo lo que recibo de Él por pura gracia, yo realmente no tengo otras cosas que caer a los pies del Señor y reconocerle y amarle por todo lo que Él es. Y lo que recibo de Él es gracia abundante de Él para mí. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto hasta hay canciones que
se cantan y le enseñan a los niños cuando van a ofrendar o cuando se va a ofrendar. Dios ama al dador alegre. Nuestra actitud cuando ofrendamos tiene que ser la actitud de un adorador. Esto va más allá de un tema que tenga que ver estrictamente con administración económica, ni por obligación. Lo que nosotros hacemos por obligación tiene tal vez un mérito muy pobre, muy escaso. Pero lo que nosotros damos más que por obligación, eso es lo que verdaderamente llega al corazón de Dios. Por eso si te dicen, dice Jesús, te obligan a caminar con el otro 1 milla, anda con él 2, ¿no? La primera es la obligación, la segunda es realmente la expresión nuestra a Dios del valor que tiene el Señor para nosotros. Y está la promesa, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Y asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué les parece? A mí esto me impacta, me sorprende, y me hace mucho bien meterme en esta línea sobrenatural, en algo que va mucho más por encima de lo que puede hacer nuestra razón, nuestro pensamiento humano. El Espíritu generando en nosotros la mente de Cristo, llenando nuestro corazón de esa actitud de Cristo, este anhelo del Señor, y que ofrendamos y realmente adoramos a Dios y estamos agradando el corazón de Dios. Y Pablo todavía lo expresa con tanta sencillez y con tanta naturalidad. Le voy a leer otro pasaje cuando le escribe a los filipenses. ¿Cómo ve la ofrenda? ¿Cómo ve el amor del Señor y cómo ve el amor de los hermanos bien relacionados y bien íntimos con el Señor? Pablo dice, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno. Porque él había recibido una ofrenda, un donativo de los hermanos,
Y dice, todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Qué le enviaron? Recursos materiales, le enviaron provisión para su sustento y abrigo. Y Pablo dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Saben lo que es la ofrenda? Es olor fragante, es un sacrificio a Dios. Lo que vos le hiciste a estos pequeñitos, a mí me lo hiciste, dice el Señor. Cuando yo estoy asistiendo, estoy ayudando a los hermanos, cuando yo estoy ofrendando, procurando suplir lo que falta en el hermano necesitado, en realidad se lo estoy haciendo a Cristo. ¿Ustedes lo dimensionaron a esto? A veces tenemos una mentalidad tan pobre, tan torpe y tan necia que no nos damos cuenta el valor que le da el Señor a lo que nosotros hacemos para Él, como en estas cosas que a veces la mezquindad nos juega tantas malas pasadas. Acciones de gracia, dice Pablo, lo que leímos en Corintios, son acciones de gracia a Dios. Por supuesto que estoy viendo a Cristo en el hermano, su necesidad, y quiero ayudar y quiero aportar, pero realmente esto está subiendo delante del Señor como una ofrenda de olor grato. Y tal vez con más expresión que cuando cantamos, que a veces hasta cuando cantamos tenemos nuestras manos acá, no tenemos una actitud, un lenguaje corporal que diga todo lo que significa el Señor para mí. Realmente, me fui un poquito del foco del tema, porque estamos hablando del presupuesto. Los diezmos y las ofrendas. Los diezmos está claro que están fuera de nuestra administración. Lo que apartamos para la ofrenda también está fuera de nuestra administración. Entonces, otra cosa que nosotros tenemos que tener claro y ser conscientes es que la ofrenda no es un acto de emoción. Es algo que yo lo tengo que tener presente y tiene que haber meditación. No es, hay que ofrendar y tanteo los bolsillos y bueno, y miro lo primero que tengo, pongo lo primero que tengo. Tiene que ser, la actitud del que ofrenda tiene que ser una actitud entendida. Tiene que ser premeditada, no puede ser algo hecho en base a la emoción. No. Sino que tiene que haber comprensión espiritual. Así que gastos fijos nosotros habíamos hecho una columna con lo que, primero que nada, tenemos que tener una columna con lo que ingresa, ¿verdad? Nuestros ingresos, ya dijimos, como trabajador independiente o como trabajador dependiente, hacemos una columna con los ingresos. Y es conveniente también tener una realidad en los ingresos, porque a veces hay ingresos ocasionales, los viáticos, comisiones, que a veces van sumados o agregados al salario, que tenemos que tener mucho cuidado de no ponerlo como algo permanente, ¿no? Porque de pronto esos ingresos extras al ingreso normal no están y nos desequilibran la economía. Esto es una cuestión que también hay que tener muchísimo cuidado. ¿Las horas extras estarían incluidas en esos ocasionales? Yo lo incluiría porque, por ejemplo, hace un tiempo en Uruguay, por determinados
convenios salariales que hubieron, muchos patrones suspendieron de golpe las horas extras. Y parece que no, pero se limita porque la hora extra tiene una retribución mucho mayor que la hora normal de trabajo. Suspendieron a veces trabajos que los domingos, que también son feriados. Simplemente digo esto porque el cuidado que hay que tener, ¿no? Usa la hora extra para pagar préstamos que pensando que la van a tener siempre. Y después viene... Bueno, este tema de los préstamos es un tema que habría que hacer un capítulo aparte. Así que una columna de ingreso y una columna de egreso y una columna con gastos fijos. Diezmo y ofrendas, nosotros le damos a Dios lo que es de Dios y disponemos, por un lado, digamos, con una actitud espiritual, el honrar a Dios con lo que tenemos a través de las ofrendas, y después tenemos los gastos fijos. Concretamente lo que tiene que ver ahí, ¿qué ubicaríamos? Una consulta con los gastos fijos. Una consulta con los gastos fijos. Sí. Ahora con el tema de la luz en casa, no sabes lo que te viene, o te puede venir 1.000 o 5.000. Sí. Uno no dice, voy a tener un pago de luz. Uno no sabe lo que te puede venir. Como te puede venir sin dinero. Veo que están un poquito peor que nosotros entonces acá en Argentina. Nosotros todavía la tenemos bastante, incluso te mandan, por el último año, te mandan una gráfica con los consumos como han sido, y tenés muy claro, y en los costos se sabe el costo del kilowatt y los niveles sobre los cuales después vos vas pagando. Si vos pasás un nivel, de acuerdo a la carga que vos tenés en el hogar, la carga de energía que te da UTE, y ahí a partir de ahí vos tenés escalones sobre los que vas pagando. Entonces nosotros la tenemos bastante, es decir, lo tenemos bastante definido ese tema, y es caro, ¿no? Nosotros lo que decimos que es caro, y hay que también tener mucho cuidado. Los gastos fijos ubicamos, primeramente, los que pagan alquiler, el pago del alquiler. ¿Viste? Porque si sos dueño de la casa, fenómeno. Ahora, si pagás alquiler, el alquiler también está fuera de la administración, ¿no? Después tenés los servicios de la casa. Si sos dueño, hay impuestos en el Uruguay, por ejemplo, el impuesto de contribución inmobiliaria, el impuesto de primaria, que hay que pagarlo, porque también es un gasto fijo que hay que pagarlo. Tenés, si sos propietario o inquilino, tenés los servicios: luz, agua, teléfono. Allá en Uruguay agregaron el cable, el internet. Viste que parece que hay cosas que podrían ser prescindibles, pero a veces por el tipo de actividad que se desarrolla no son prescindibles. Nosotros tenemos que ubicar los gastos fijos. Después están la cuota mutual, le llamamos nosotros, acá le llaman la obra social, que es lo que también hay que pagar sí o sí por la asistencia médica, por los seguros médicos. Después tenés, después vamos a ver si el auto entra o no en esta economía. Yo veo que esto nos llevaría un mes de tratar de estos temas. Pero los gastos fijos tienen que estar claros, y tenemos que saber que los primeros ingresos tienen que ir ahí. Yo tengo un pensamiento tal vez un poco particular. Yo creo que lo que yo recibo, tengo que cubrir todos los gastos fijos que tengo. Lo que yo recibo me tiene que dar, porque si no,
como dicen allá los niños entre líderes, estoy en el horno, ¿no? La verdad que estos gastos fijos tienen que salir de mis ingresos y tienen que cubrir estos ingresos. Si me falta plata, me va a faltar para la comida y el abrigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que yo veo que en muchas casas lo primero que se trata es de el surtido aquí, el surtido allí. Entonces, cuando queremos acordar, la plata que era para un gasto fijo, para un servicio que necesariamente habría que cubrir, se nos fue en la comida y se nos fue en gastos de ropa. Entonces, yo digo, la iglesia es cuerpo. Yo creo que Dios es poderoso para darme la asistencia y darme el recurso que yo necesito para vivir. Yo cumplo mi parte, la parte la cumplo pagando los gastos fijos. Y yo sé que Dios proveerá y Dios va a proveer. Porque Jesús dice, ustedes no se afanen por lo que van a comer o por lo que van a vestir. Ustedes miren las aves del cielo, miren los lirios del campo. ¿Cómo hace el Padre? El Padre provee. Vuelvo a la necesidad de la fe. Yo soy un discípulo que tengo comunión con el Señor. Le creo al Señor. Soy un discípulo que me alimento de la palabra de Dios, que oro, que ayuno, que dependo del Señor. Y soy un discípulo que estoy bien relacionado con mis hermanos. Y estoy relacionado con mis hermanos. Yo desarrollé esta parte. Cubrí estos gastos fijos. Me puede faltar para comer o para abrigarme. Pero ahí es donde Dios interviene. Yo lo que he visto que todos los que siguen esta línea, Dios provee lo que falta. No conozco ningún caso, les digo la verdad, de alguien que sigue esta línea y que no tenga comida y no tenga para el abrigo. Y la iglesia, precisamente como cuerpo y en este relacionamiento afín que tienen que tener unos con otros, también se carga de la ayuda y de Dios a través del cuerpo, a través de la iglesia, se encarga de auxiliar y ayudar a este hermano o a esta familia que realmente, obediente a Dios, está haciendo conforme a la voluntad de Dios y tiene necesidad. Ahora, justamente a veces las dificultades que tenemos es que no distinguimos entre un necesitado y un desordenado. Porque yo veo indispensable, cuando tratamos estos temas, la relación y el abrir la vida, estas 4 cosas que hablábamos, discernir el cuerpo, entender la necesidad de estar bien relacionado, la necesidad de andar en luz, la necesidad de tratar a fondo los temas y la necesidad de evaluar y de revisar y de atender eficazmente la situación particular y personal. Cuando estoy con mi hermano, miramos y de repente, pero no, esto se gastó aquí, esto se fue allí. Y el gran problema también que veo es que cuando alguien plantea o nos plantea a nosotros una dificultad administrativa, el agua no está por la cintura, el agua está acá. Entonces lo que se ven son los gorgoritos nada más, y uno tiene que hacer todo un trabajo de emergencia, o porque hay cuotas, deudas, préstamos de todos lados. Y yo les digo, el desordenado
en vez de ofrendar para el Señor, ofrenda para el diablo. Cuando pagamos intereses de mora, pagar atrasadamente los servicios, cuando dejamos de pagar puntualmente las cosas, los intereses son terribles, asustan e impresionan. Yo he visto lo que cobra una tarjeta de crédito por recargos, por mora, es terrible, se paga 4 o 5 veces la deuda. Entonces Dios nos llama a ser sabios, a ser prudentes, a ser prolijos y a realmente tenerlo a Él presente en todo momento y en todo tiempo, que el señorío de Cristo, que la autoridad de Cristo sea una realidad siempre sobre nosotros. Yo les puedo decir, en todos los años que tengo de vida, he visto la fidelidad, el amor de Dios, he visto en ocasiones de aprieto y de... No me voy a olvidar y se lo voy a contar como un testimonio, en un momento muy duro económico de Uruguay, y para que todo se resiente. El Uruguay es muy pequeño y no funciona un área de la economía y se resiente toda la economía. Y el trabajo nuestro. Me acuerdo que en la escribanía un día, llegaba fin de mes, digo, no voy a tener para los aportes. Estaba tan difícil y me faltaba y había hecho todo prolijamente. Estaba estas líneas que yo les digo, yo las estaba siguiendo. Y la miro, le digo a Elizabeth, digo, bueno, no sé qué va a pasar. Le digo, en 37 años de la caja notarial, nunca me atrasé en el pago de los aportes. Y no es una gloria mía. Al día siguiente tenía que pagar los aportes, el IVA, todo. Y aparece un veterano en el escritorio, un hombre mayor que fue con la esposa. Era la primera vez que lo veía. Dice, escribano, dice, con mi esposa nos resolvimos hacer un testamento, porque queremos dejar arreglados los bienes el día que ninguno de los dos esté, queremos dejarlo a un criado que tuvimos, que no. Son 2 testamentos que tienen que hacer, digo, porque tiene que hacer uno, dejarle al otro, y para cuando falte el último, heredar. Bueno, eso mismo. Digo, pero mire que es caro. Esto es caro. Caro como cuánto. Me acuerdo del momento. X cantidad de plata. Le digo, dice, no, pero está bien, dice, está bien. Ya se lo pagamos. No, pero digo, todavía no le he hecho los testamentos, entonces paga cuando les hagan. Mire, nosotros ya tenemos el dinero acá, ya le pagamos. Daba y sobraba. Realmente vida ahí, me acuerdo que fue una de las experiencias tremendas que tuve. Otra experiencia de la provisión de Dios. Les cuento esto porque sin discusión, si no está la fe y la dependencia del Señor, no logramos nada en nada. Nosotros nos reuníamos al principio de la obra, ya en 33, en un altillo en el fondo de casa, un altillo que ahora lo destruimos, lo tiramos abajo para la reforma que hicimos. En ese altillo nos comenzamos a reunir. Y llegó un momento que el altillo no daba. El altillo no daba para reunirnos, era algo, ya estamos en un estrecho total.
había peligro, incluso porque empezaban a ir familias con niños y estaba difícil para poder movernos ahí, principalmente los días de lluvia, ¿no? Bueno, entonces voy a hablar con un amigo que tenía inmobiliaria. Digo, mira, precisamos un local. Quiero ver si podemos alquilar un local más amplio, que sea un local polifuncional. Bueno. Tengo lo que precisás, me dice. Tengo lo que vos precisás, un local, porque yo le dije un local para nuestras reuniones, para ver, pero queremos que sea un lugar que podamos utilizarlo también. Yo mirando que un lugar polifuncional, que tuviera cocina, que tuviera alguna, que no fuera simplemente un lugar de reuniones. Bueno, yo tenía mi escritorio en una esquina, una cuadra de la plaza, y fue por el escritorio y dice, vení, vamos a ir a ver el local. Digo, pará que saco el auto y vamos a... No, dice, a pie nomás, vamos acá cerquita. Digo, ¿pero qué me estás ofreciendo? Digo, debe ser un platal eso. Eso debe ser un platal. El alquiler. Vos miralo y después hablamos. Bueno, fenómeno. Fuimos caminando una cuadra y media. Me muestra la casa. Me temblaron las piernas porque un lugar enorme, amplio, bueno, y digo, ¿cuánto es el alquiler? No se alquila, se vende. Escuchame, Marcelino, pero ¿cuánto piden por esto acá? $48.000. Pero estás loco, digo, ¿de dónde saco yo $48.000? Pero mirá lo que es. Bueno, cuando entré, me temblaron las piernas, porque fue algo... Digo, por esto... Bueno, por eso te decía que, viste, que es tan difícil desprender o dejar algo que yo tengo certeza que Dios lo dio. Entonces digo, bueno, bueno, déjame ver, dice. Digo, pero hay alguna financiación, porque yo lo primero que pensé, el banco tenía el banco comercial allá que nos daba un préstamo bastante aceptable si eran pocas cuotas. Digo, bueno, fenómeno. Si no, pero un banco no, dice, porque esto tiene que ser contado. Bueno. Ya veo, digo, esto me parece que no. Bueno, dice, vos pensalo, Bueno, en ese transcurso de día cobré, en ese momento era el trabajo más importante que había cobrado hasta ese día en mi vida. Y cobré otro trabajo y yo llegaba, digo, 48, digo, llegó, y después había que hacerle reforma, ¿no? Digo, llegaré a 20 y algo, llego ahí. Llegaba a 24, 23, $24.000, pero estaba lejos. Al otro día estoy en el escritorio, cae un cliente mío, un hombre también de mucho dinero, hombre de campo, que nos quería mucho y yo también lo apreciaba muchísimo, un hombre muy particular. Y justo dice, pero... Y escribano dice que, porque yo justo había llegado, digo, no, andaba en un asunto ahí porque apareció una casa ahí, pero digo, me superó lo que me piden, es mucho más de lo que yo puedo acceder. ¿Y cuánto sale la casa? Digo, sale 48, y digo, no, pero yo precisaría por lo menos, digo, $30.000, digo, y yo estaba mirando en el banco, pero quieren precio contado. Ah, pero dice, pues ya tiene la plata entonces. Sí, dice, yo le doy la plata y usted, bueno, ya ahí me cambió el tema. Yo había hablado con los hermanos de Montevideo y los hermanos de Montevideo estaban todos complicados porque estaban haciendo también unos arreglos en Montevideo. Nadie tenía, todos los contactos
normales y naturales. No conocía a los hermanos de Argentina tan a fondo como para pedirles una asistencia económica. Y bueno, la persona me presta la plata, digo, bueno, junté, llegó, tenía el dinero, hablé en el banco me daba el crédito porque a este hombre le tenía que devolver. Me dijo que no tenía ningún apuro y era verdad. Me decía, no, usted cuando pueda. Fenómeno, el asunto es que nosotros compramos esa casa. El banco después me dio el crédito, pues ya le pagamos al dueño. El dueño le hizo un poder a Hugo para que Hugo pudiera firmar por los vendedores la escritura y el préstamo, y en el banco, la escritura de venta. Bueno, el asunto que es el lugar que tenemos ahora polifuncional, adelante pude instalar mi escritorio, el Señor me proveyó porque yo pagaba un alquiler donde estaba. Entonces en ese lugar nos reunimos los hermanos, tengo el escritorio, tenía el escritorio establecido y la verdad, yo digo, Dios proveyó de una manera espectacular. Yo me acuerdo que cuando hice el negocio de la casa, yo digo, y yo trabajaré como escribano acá, porque viste que viene el temor natural cuando uno da un paso, ya la otra escribanía la conocían, ¿no? Y en la cuadra parecía una cuadra desolada, estaba solamente esta casa, había una cuadra totalmente, bueno, me instalé allí. Se instalaron 2 sanatorios enfrente, un jardín de infante en cada lado, quedó una cuadra que para estacionar es imposible. Y quedó en un punto neurálgico de la ciudad. ¿Quién lo hizo? Y lo hizo el Señor. Yo no tengo la menor duda que lo hizo el Señor. Y así en montones de aspectos de nuestra vida, realmente nos damos cuenta que la fidelidad y la diligencia trae bendición. Que cuando uno siembra a la manera de Dios, es muy bendecido y cosecha abundantemente. Y yo quería transmitirle para terminar una palabra que yo la tomé como, y la tomo y la transmito como una catequesis, como algo para repetir, que específicamente para los varones, una palabra para los varones. Primera Corintios 16:13. Versículos 13 y 14. Pablo habla aquí y dice, primera cosa, velar. Velar. Primera Corintios 16:13. Primera cosa, velar. Velar. Lo segundo, estar firmes en la fe. Lo tercero, portarnos varonilmente. Lo cuarto, esforzarnos. Y lo quinto, hacer todas nuestras cosas con amor. A mí esto me ha ayudado tanto, porque a mí no me deja perderme en el sentido que, primeramente, tengo que velar, tengo que ser diligente, tengo que ser cuidadoso, tengo que estar despierto, tengo que estar atento, tengo que estar preparado, tengo que estar anticipándome a la jugada. Dios, por medio del apóstol, acá tan claramente me está diciendo que yo tengo que tener esta diligencia. Que tengo que estar firme en la fe. Porque más que plata, más que salud, yo lo que necesito es fe.
Y tenemos que estar firmes en la fe. Y la fe no es una fantasía, no es una ilusión, no es una emoción. Cuando hablo de fe, le estoy creyendo a Dios y le estoy expresando que Él es mi garantía. Que realmente Él es mi garantía. Que no me va a desamparar, no me va a dejar, pero Él es mi garantía. Tengo que estar firme en la fe. Muchas veces la emoción se confunde con la fe y esto es peligroso. A veces nosotros tenemos una situación y estamos parados en un punto y nosotros miramos la situación y a veces la emoción está mucho más allá. Por eso cuando estamos fundamentados en una emoción, cuando nos derrumbamos y nos caemos, sentimos el golpe, porque en realidad nunca nos movimos de acá. Nuestra situación es acá. Y nuestra fe llegó hasta acá. Lo de acá hasta allá es un trayecto donde solo lo recorrió la emoción. Todo lo que hay desde la situación a donde pensábamos que estábamos es fantasía. Porque tenemos que tener cuidado porque la fantasía no es fe. En cambio, cuando yo me muevo en la fe, mi emoción acompaña la fe y yo estoy justo donde tengo que estar. No sé si me entienden. ¿No? A veces pensamos, lo podemos mirar horizontal, vertical, a veces pensamos y estamos en una ilusión aquí, pero en realidad estamos aquí. Y todo este trayecto de donde estamos a la ilusión que tenemos es fantasía. La fe tiene que llevarnos a seguir creciendo y madurando, ir avanzando sobre fundamento firme. La fe siempre va a estar sobre el firme fundamento de Jesucristo. Portaos varonilmente. En el tema económico tenemos que saber asumir nuestra responsabilidad. El varón es responsable de la marcha y del funcionamiento de la casa. El otro día le decía a un hermano que está con algunas complicaciones económicas, si querés llorar, andá a llorar en medio del campo, andate lejos. Pero vos en tu casa tenés que ser varón. Y tenés que ser responsable. El portarse varonilmente no es ser macho ni matón. Ustedes lo saben a esto, me imagino que esto lo tienen bien claro. Cuando hablamos de varón, hablamos de responsabilidad, que fue la responsabilidad que Dios le entregó a Adán en el Edén. Y Adán no supo guardar esa responsabilidad que Dios le estaba dando y le estaba concediendo. Y Jesús vino a modificar y modificó eso para restaurarnos a la responsabilidad original que Dios le quiso dar al hombre para que fuera buen administrador. Sí. Sí, Hugo, para hacerte una pregunta. ¿Cómo sería el caso de la responsabilidad varonil en los matrimonios donde hay ingresos mixtos? Es decir, que trabaja la esposa, trabaja el esposo. Y segunda alternativa, ¿qué ocurre cuando el ingreso de la esposa es mayor que el del esposo? Eso no está en 1 Corintios 17, creo que viste un capítulo que faltó ahí. No. Eso no cambia las cosas. Eso no cambia las cosas. La función y el rol lo determinó Dios y no cambia. Por supuesto que acá aparecen dificultades extras. Dificultades, ¿por qué? Porque los ingresos
son mayores de la esposa que del esposo. ¿Por qué hablaba al principio de la necesidad de la unidad matrimonial? Porque la esposa tiene que entender que esos recursos tienen que administrarse de determinada manera y acá rigen los principios que Dios estableció para la administración económica del hogar. Si es una mujer espiritual sujeta al Señor y a su marido, ella va a hacer lo que Dios dice y no debería haber complicación. Ahora, si empezamos a ver las patologías a veces que se ven, porque la mujer el marido le quiere gastar la plata de la mujer, de repente, es decir, estos casos habrá que atenderlos y se tienen que atender en el área de la relación con el hermano con el que está relacionado, ¿viste? O el varón con el varón que está relacionado y la hermana con la hermana que está relacionada, o con el matrimonio con el pastor, pero no debiera haber crisis porque no cambia las cosas por los ingresos que particularmente cada uno tenga. Hemos tenido casos que el marido ha quedado sin trabajo y lo único que permanece es el ingreso de la esposa. Cambia la situación, no cambia. Lo que tendríamos que ver es de qué manera ayudar, porque ahí es donde entra en acción el cuerpo, ¿viste? Es como a un dedo se lastima, bueno, embromate por ser dedo y estar ahí, no, que todo el cuerpo atiende y uno se duele por todos lados y trata de sanar esa herida. Ahora, portarse varonilmente es hacerlo con responsabilidad. Y hacerlo con responsabilidad, volvemos a lo mismo. Estamos hablando de la responsabilidad de un buen administrador. Diligente, sabio, fiel, ¿no? Cuando decís portarse varonilmente, y vos estás el ejemplo de este muchacho que, bueno, anda a llorar al campo, pero en tu casa es un hombre. Ser un hombre en tu casa significa también que no esconde el problema. Y muchas veces por no transmitir el problema a la esposa, no cargar a la esposa o a la familia, pues se puede tender a esconder el problema económico y el proyecto es grave. Doy por sobreentendido que cuando se está en unidad trabajando el tema ya lo saben los dos. Yo lo que digo, que no podía decir, ¡ay, querida, qué vamos a hacer ahora! Que no sé, no, ¿viste? Yo simplemente a veces le he dicho, a este mismo hermano le dije, mirá, vos tenés que decirle a tu esposa que estás arrepentido de no haber sido diligente y no haber sido sabio en la administración económica. Y vos ahora tenés que asumir responsablemente las consecuencias y brindar la cobertura que tenés que brindar en tu hogar, en tu casa. ¿Viste? Entonces, es algo muy distinto. Porque por supuesto que muchas veces yo veo, porque la mayor cantidad de problemas que hay en las economías de la familia, de los matrimonios, no es que muchas veces lo hicieron ya arrebatadamente o de una manera impetuosa, muchas veces de una manera sutil. El endeudamiento se va produciendo de una forma sutil y engañosa, porque el diablo sabe cómo actuar y cómo trabajar para desequilibrar una familia a través del factor económico. Entonces no es que alguien diga, no, ahora me voy a endeudar y que me vengan a cobrar y que me embarguen todo. El que actúa así, un necio, alguien que no es un sano mental. Pero el enemigo es muy astuto en la manera como genera. No, yo saco un préstamo aquí con esto, cubro aquí y soluciono el problema. Saqué el préstamo aquí, pagué aquí, uy, todavía me falta. Y empezás en una calecita, ¿no?
Y después viene el salvador. No, saque un crédito acá, pague todo lo que debe, entonces saco un crédito acá, pago todas las deudas que tengo y cuando quiero acordar, mis ingresos no dan para pagar el único crédito que tenía. Y entonces, también, cuando quiero acordar estoy en la ruina. La claridad a nivel matrimonial tiene que estar, pero eso, es decir, esto tiene que producirse en ese marco de la buena comunicación matrimonial y la buena relación matrimonial y la comunión con los hermanos, que viene a ser el factor que también nos va a auxiliar a salir del pozo, porque solo no se sale, ¿no? Hay del solo, dice Eclesiastés, ¿no? Cuando cae en el pozo no va a tener quien lo saque. Ahora, lo que estoy hablando sí que, porque si yo transmito, porque ¿qué pasa? Cuando hice mal las cosas, me arrepiento, soy consciente de mi pecado, hay dos situaciones que generalmente se producen. Una es la vergüenza. Me cuesta asumir, porque aparte a mí me veían que era un hombre sumamente prolijo en la manera de administrar, y ahora, ¿qué me van a decir, viste? Frente a la casa es tremendo, porque está la esposa, están los hijos, pueden haber hijos, ¿viste? Y es muy difícil. Y es ahí donde hay que actuar varonilmente, con la responsabilidad. La responsabilidad, lo que vos decís, tener claro y hablarlo bien y reconocer y modificar la postura en cuanto al cambio. Pero las cuentas hay que pagarlas, ¿viste? Yo no me puedo poner con esa sensibilidad, digo, llorar en oración, Señor, líbrame de esta, que pueda salir de esto, y buscar el auxilio de los hermanos para poder salir. Hugo, ¿qué pensás de los círculos que se pueden armar entre hermanos para autofinanciarse? Hay cosas que a veces se pueden hacer y entre hermanos podemos hacer. Por ejemplo, vamos a suponer que vemos 5 familias que tenemos necesidad de, voy a poner un ejemplo, ¿no? De heladeras, ¿no? Y resulta que nos ponemos de acuerdo y hablamos con una casa de comercio y decir, queremos 5 heladeras. ¿Cuánto nos harían por 5 heladeras? X cantidad de dinero, ¿no? Tal vez, no sé si a eso va lo que me estás preguntando. Sí. Perdón, sería bueno que el micrófono, porque después cuando se da ya sabes qué Es una modalidad. Los círculos, sí. Sí, los círculos. 5 familias que van a poner 3.000 pesos cada uno. El primer mes aparecen 15.000 pesos, le toca a la familia número 1, no sé, como yo nunca me quise meter, pero... La heladera, por ejemplo, una heladera por mes. Comprás que tenga... Sí, lo mismo. Sí. El ejemplo que iba a poner, una heladera, es decir, queremos comprar 5 heladeras. Una por mes. Entonces, capaz que si vos vas a comprar solo la heladera, primero que no, de repente ya te van a cobrar las cuotas, los recargos, y acá se está hablando de algo que es muy claro. Entonces, lo que puede pasar, que a una de las familias, recién a los 5 meses le toque la heladera, ¿no? Pero a los 5 meses seguro que todos tienen la heladera y sin deudas. Todo esto tiene que estar también dentro de un marco de presupuesto, porque si vos no tenés para la cuota del mes, ¿no? Evidentemente que no podés asumir la obligación. Uno asume con lo que tiene, no con lo que no tiene, ¿no? Pero pueden conseguirse muchísimos beneficios. Nosotros en 33, ¿qué hacemos? Por ejemplo, se compra el por mayor. Tenemos hermanos que consiguen, por tener establecimiento comercial, consiguen
el queso, fiambre y, bueno, montones de cosas consiguen un precio beneficioso al por mayor, y en vez de comprar 100 gramos de queso Dambo, de queso mozzarella, se compra una repa, le llaman acá, una horma, y se dividen los gastos cada uno y sale económicamente, ¿no? Aparte que nosotros tenemos el beneficio de hacer un surtido en Brasil que nos queda muy cerca, ¿no? Pero, digamos, son todas cosas que... Esforzaos, que es otra parte que es importante, ¿no? El esfuerzo. Este versículo que les leía habla de esfuerzo. Esforzarse significa que hay que meter. Esta fue la consecuencia cuando el hombre pecó y en el Edén le dijo que, no maldijo el trabajo, pero sí dijo que íbamos a ganar el pan con el sudor del rostro, dice, ¿no? Y que la tierra le iba a crecer yuyos y malezas y que iban a complicar la actividad y el trabajo. Por eso también el esfuerzo es tan importante en la vida de un varón para poder desarrollar el propósito de Dios. Y lo último, que todas nuestras cosas sean hechas con amor, esencial, porque el amor es la obediencia al Señor, es el guardar sus mandamientos y es el mirarnos y vernos como a Cristo unos a otros. Y esto es lo que nos va a ayudar también a crecer y espiritualmente e incluso en fruto que es lo que el Señor quiere, que llevemos mucho fruto para Él. Iba a ser una pregunta, Cristian, ¿no? Sí, más técnica que espiritual. Bueno, yo espero que esto haya sido un buen aporte, que esto lo puedan considerar, que haya sido de beneficio para ustedes. Realmente a mí me tranquiliza transmitir lo que vivo y lo que he vivido y lo que vivo, porque yo creo que este es un tiempo muy importante en donde hay que desalojar la ideología y mostrar con la vida, con la práctica, con el ejemplo, ese reino que se ha establecido en nosotros. Así que muchas gracias por prestarme atención, espero que esto realmente sea de beneficio y bueno, que el Señor nos siga asistiendo, porque en cada una de las áreas que tenemos que atender precisamos siempre todo el auxilio de nuestro Dios. Gracias. Quiero decir dos o tres cosas más, rápidos. Nosotros creemos que lo ideal es que las esposas no trabajen, que si hace falta bajar el nivel, lo bajemos, pero que no hay nada que pueda reemplazar a la esposa en la casa, sobre todo si hay hijos. Si hay situaciones especiales, quizás los primeros años de casados sin hijos ayuda mucho que la esposa dé una mano, pero después llega un punto en que tenemos que pensar de esa manera. Y si el varón tiene que tener dos trabajos, que lo tenga, que se comporte varonilmente. La otra cosa es que cuando la esposa trabaja y el esposo trabaja, y la esposa trabaja y el esposo también, no hay dos cajas en el hogar. Yo les quiero decir que las esposas son más fieles y responsables que muchos varones. A lo largo de todos mis años he visto mujeres que traen su diezmo con su nombre y apellido, porque el marido no da el diezmo. Y mi opinión, mi consejo es: no lo traigas. Dale todo lo que cobras a tu marido. Y él tiene la responsabilidad delante de Dios de estar robando la plata que no le corresponde, la tuya y la de él. Porque eso es lo que Dios estableció, que los varones
como me gustó muchísimo la definición, portaos varonilmente, es asumir la responsabilidad en tu hogar. Esta semana estuve hablando con un pastor de Río Tercero por un retiro que tenemos en agosto de la zona que se llama COA, Centro Oeste de Argentina, y me decía, mirá, nosotros anotamos 60 y tenemos nada más que 10 matrimonios, son 20. Y no hay plata, ¿viste? La situación económica está... Entonces yo dije, no, mirá, acá el único problema que hay son 3 pastores. Son ustedes 3. Ustedes no inculcan la fe que va más allá de la economía. El tema de venir a un retiro no es un gasto, es una inversión. Imagínense encima, es un retiro donde los que ministran son Jorge Mitián, Ángel Negro y Víctor Rodríguez. ¿Qué quieren que le diga? Yo vendo el anillo de casamiento, pero quiero estar ahí. Si se junta Francisco, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, Francisco el Papa, ¿no? De la Iglesia Ortodoxa rusa, y no sé quién, yo no pago ni un peso, no me interesa escuchar. Pero estos 3 hombres junten a los responsables y hablen de estas cosas. Me llama a los pocos días y me dice, mira, pasó algo increíble. Fuimos casa por casa, pues yo dije, no hagas un anuncio público, anda casa por casa de cada uno de los responsables que pueden ir, porque no es para todos, es para los responsables. Fui a la casa de uno de los principales y me planteó, me dice, mira, mi esposa dejó de trabajar para criar a mis hijos, ella era traductora de inglés y tenía trabajo como profesora y como traductora, y yo gano menos de 20.000 pesos. Se me rompió el auto, estoy edificando. Bueno, las cuentas, como dice Hugo. Esto me está contando este pastor. Y dice, de repente salta la esposa. Y la esposa dice, no pongas que él no va a ir, porque todavía ni oramos a Dios, ni le pedimos que nos provea de los recursos. Y este pastor no sabía qué hacer, porque el marido le decía, borrame, no me anotes, y la esposa... Bueno, entonces él dijo, voy a esperar una semana más, tiene razón tu esposa. Gracias a Dios que el pastor le dio, porque yo cuando me contaba esto me acordaba de un proverbio. La mujer sabia edifica su casa, la necia la destruye. Al otro día... ella estaba haciendo un trabajo para un misionero norteamericano, traduciendo un libro, y ella le había mandado hasta el 3er capítulo. Al otro día llama a este hombre, al otro día, y le dice, mirá, los 3 capítulos que mandaste traducidos, se los he dado a varias personas y están admiradas de tu capacidad. Así que estoy reconforme, te voy a mandar. Pero esta mañana, hablando con mi esposa, otra mujer sabia, la esposa del misionero, me dijo, ¿y cuánta plata le adelantaste a esta chica que está haciendo este trabajo? Y yo no te di nada. Así que ahí te mando $500. $500 son 12.000 pesos hoy. El marido necesitaba 2.000 para ir al retiro. Y al otro día Dios le proveyó 12.000. Quiero decirles, hermanos, que el tema económico es un tema de fe. Por la fe, dice Hebreos, Abraham dio sus diezmos a Melquisedec. Melquisedec era Jesucristo hecho un hombre, se llama la teofonía, no tiene principio ni fin, apareció de la nada y no era del orden de los levitas, que ni existían en ese momento. Por la fe. Entonces, necesitamos también en esto orden, responsabilidad,
Y nos hizo muy bien, la verdad que me hiciste llorar. Mirá que para que vos hagas llorar a alguien. Sí, es de acero, ¿viste? Aunque siendo escribano, da fe. Doy fe de que... y les quiero leer este versículo que estuvo en mi cabeza todo el mensaje, si me permitís. El impío toma prestado y no paga. Y hay muchos hermanos que hacen esto. No pagan. Lo que vos dijiste, que me rematen la casa, que esto, yo conozco 2 casos de esa necedad. Mas el justo tiene misericordia y da. No solamente paga, sino que da, que ofrenda, que regala. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Está hablando del impío y está hablando del justo. Este es el versículo. Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo el justo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Hermanos, este tema es para un retiro más largo. Faltan un montón de aspectos. Y yo sé que aquí hay cantidad de testimonios. Yo puedo darles unos cuantos personales. A las 6 en punto, los que quieran estar, a las 6 empieza la reunión, pero no siempre somos puntuales. Los que quieran hacer preguntas, los que quieran escribir alguna pregunta para que Hugo esté más preparado para responder,